Mi nombre es Esteban Salinas, tengo 72 años, y el día que mi yerno Damián llegó a mi casa y me dijo que era perfecta para que sus padres se mudaran ahí mañana mismo, yo sonreí y le dije que me parecía una idea excelente. Lo que Damián no sabía es que durante los últimos 6 meses había estado preparando una sorpresa que le iba a enseñar que nunca se debe subestimar a un viejo que construyó su casa con sus propias manos. Imagínate la situación. Estoy tranquilo en mi living, leyendo el diario después del almuerzo, cuando llega Damián con esa sonrisa prepotente que había perfeccionado desde que se casó con mi hija Verónica. Sin saludar, sin preguntar cómo estoy, se sienta en mi sillón favorito y me anuncia que ya decidió el futuro de mi casa. Esteban, me dice, como si fuera su empleado, hablé con Verónica y decidimos que esta casa es demasiado grande para vos solo. Mis viejos necesitan un lugar más amplio, y esta propiedad les viene perfecta. Se mudan mañana a la mañana, así, sin consultarme, sin preguntarme qué opinaba yo, sin siquiera considerar que era mi casa donde yo había vivido 40 años. Para Damián, mi opinión no importaba. Él había decidido y punto. Pero lo que este muchacho prepotente no sabía es que yo había estado observando sus movimientos durante meses. Había estado viendo cómo miraba mi casa cada vez que venía de visita. Había estado notando sus comentarios sobre el valor de la propiedad, sobre lo bien ubicada que estaba, sobre las posibilidades de expansión que tenía. Y había estado preparando la sorpresa más grande de su vida. Seguí esta historia hasta el final, y contame desde qué ciudad me estás acompañando, porque lo que hice después va a enseñarte que a veces la mejor venganza se sirve con una sonrisa. Para que entiendas por qué la actitud de Damián me molestó tanto, tengo que contarte cómo fue que llegó a formar parte de mi familia, y cómo desde el primer día me di cuenta de que este tipo no era lo que aparentaba ser. Verónica conoció a Damián hace 4 años, cuando ella tenía 35 y él 38. Era un hombre de negocios exitoso, o al menos eso decía él. Hablaba de inversiones, de propiedades, de proyectos inmobiliarios importantes. Usaba trajes caros, manejaba un auto último modelo, cenaba en restaurantes elegantes. Cuando Verónica me lo presentó, algo me dio mala espina. No era solo su actitud arrogante, era la manera en que evaluaba todo con la mirada. Cuando entró a mi casa por primera vez, no me saludó con cariño como hace alguien que conoce al padre de su novia. Me saludó como saluda un tasador que viene a evaluar una propiedad. Sus ojos recorrían cada rincón, cada detalle. Preguntaba sobre la antigüedad de la casa, sobre los metros cuadrados, sobre el estado de las instalaciones. Decía que era porque se dedicaba a los bienes raíces, pero yo sentía que había algo más. Verónica estaba encandilada con él. Después de 2 matrimonios fracasados, había encontrado a un hombre que parecía tenerlo todo: dinero, éxito, ambición. Lo que no veía era la frialdad con la que Damián calculaba cada movimiento. La boda fue en un salón carísimo que Damián pagó sin pestañear. Todo perfecto, todo elegante, todo para impresionar. Pero durante la fiesta yo noté algo inquietante. Los amigos de Damián no parecían conocerlo desde hace mucho tiempo. Sus historias sobre él eran vagas, superficiales, y cuando conocí a sus padres entendí muchas cosas. Jorge y Marta, los padres de Damián, eran gente trabajadora pero sin recursos. Jorge había sido empleado de una fábrica toda su vida. Marta había trabajado como empleada doméstica. Vivían en una casa humilde en un barrio de clase media-baja. Durante la boda, escuché una conversación entre Jorge y un tío de Damián que me abrió los ojos. Menos mal que Damián se casó con alguien que tiene patrimonio, decía el tío. Con lo que debe el muchacho necesitaba una buena alianza. Lo que debe, Damián tenía deudas. Durante los meses siguientes, empecé a observar más detenidamente a mi yerno. Sus negocios exitosos nunca parecían generar resultados concretos. Sus inversiones importantes siempre estaban en proceso. Sus proyectos inmobiliarios nunca se materializaban. Pero lo que más me llamó la atención fue cómo empezó a interesarse por los bienes de Verónica. Mi hija tenía una buena posición económica. Trabajaba como contadora en una empresa importante, había heredado algunas propiedades de su madre,
tenía ahorros acumulados durante años. Después de casarse, Damián convenció a Verónica de vender una de sus propiedades para invertir en un proyecto conjunto. Después la convenció de usar sus ahorros para una oportunidad única en el mercado inmobiliario. Después le pidió que pusiera su casa como garantía de un préstamo para expandir el negocio. En 2 años, Verónica había puesto todos sus bienes al servicio de las supuestas inversiones de Damián, y ninguna de esas inversiones había dado resultado. Mientras tanto, Jorge y Marta empezaron a aparecer más seguido en las reuniones familiares. Al principio parecía normal que Damián quisiera incluir a sus padres en la nueva familia, pero gradualmente sus visitas se volvieron más largas y sus comentarios más directos. «¿Qué casa tan linda tenés, Esteban?», me decía Marta cada vez que venía. «Debe ser muy cómodo vivir en un lugar tan grande. ¿No te queda muy grande para vos solo?», me preguntaba Jorge. «Con tantas habitaciones, tanto jardín, debe ser difícil de mantener». Comentarios aparentemente inocentes que en realidad eran sondeos. Estaban evaluando mi casa, mi situación, mis posibilidades. Y Damián los alentaba. «Sí, la casa de Esteban es increíble», decía. «Está en una zona que se está revalorizando mucho. Una propiedad así vale una fortuna». Un día, mientras estábamos almorzando en familia, Damián me hizo una propuesta que me confirmó sus intenciones. «Esteban», me dijo, «estuve pensando en tu situación. Esta casa es muy grande para vos y el mantenimiento debe ser caro. ¿No te convendría vender y mudarte a algo más chico?». «¿Por qué iba a querer mudarme?», le pregunté. «Porque podrías liberar el capital que tenés invertido en la casa. Con esa plata podrías hacer inversiones que te den rentabilidad en lugar de tener todo parado en ladrillos». Inversiones. La palabra favorita de Damián. «¿Qué tipo de inversiones?», le pregunté. «Bueno, justamente estoy manejando algunos proyectos muy interesantes. Con el capital que liberarías de la venta de la casa, podrías entrar como socio inversor». Ahí estaba. Damián quería que vendiera mi casa para darle la plata a él. «¿Y dónde viviría mientras tanto?», le pregunté. «Esa es la parte interesante del plan», me respondió con una sonrisa. «Vos podrías quedarte viviendo acá mientras se concreta la venta. Y después, cuando vendamos, te ayudamos a buscar algo más acorde a tus necesidades. Te ayudamos, como si él fuera el dueño de mi casa y yo su huésped». «¿Y si no quiero vender?», le pregunté. La sonrisa de Damián se endureció un poco. «Bueno, Esteban, hay que ser realista. A tu edad mantener una propiedad tan grande se va a volver cada vez más difícil. Es mejor tomar la decisión ahora, mientras todavía podés elegir. A mi edad». Como si tener 72 años me convirtiera automáticamente en incapaz de manejar mi propia vida. Verónica, que había estado escuchando la conversación, apoyó a su marido. «Papá, Damián tiene razón. La casa es muy grande para vos. Y si podés hacer una buena inversión con esa plata, sería perfecto». Mi propia hija avalando el plan de su marido para quitarme mi casa. Esa noche, después de que se fueran, me quedé pensando en todo lo que había pasado. Damián no había llegado a mi familia por amor a Verónica. Había llegado con un plan que incluía acceder a los bienes de mi hija y, eventualmente, a los míos. Era un depredador financiero que había identificado una familia con patrimonio y había decidido infiltrarse para apropiarse de todo. Pero lo que Damián no sabía es que yo había construido mi patrimonio trabajando 40 años como maestro mayor de obras. Había aprendido a leer a las personas, a detectar cuando alguien trataba de estafarme, a protegerme de los oportunistas, y había decidido que era hora de darle una lección que nunca iba a olvidar. Al día siguiente de esa conversación, hice algo que no había hecho en años. Contraté un detective privado. Le pedí que investigara todo sobre Damián, sus negocios, sus deudas, sus antecedentes, sus verdaderas fuentes de ingresos. Una semana después, el detective me trajo un informe que confirmó todas mis sospechas. Damián no era el empresario exitoso que aparentaba ser. Era un estafador con una larga historia de matrimonios convenientes. Había estado casado 3 veces antes que con Verónica, siempre con mujeres que tenían patrimonio. Todas habían terminado en bancarrota después de divorciarse de él. Su modo operativo era siempre el mismo: seducir a mujeres solventes,
casarse rápidamente, convencerlas de invertir en sus supuestos negocios y después desaparecer con todo el dinero cuando las cuentas se vaciaban. Las supuestas inversiones de Damián eran esquemas piramidales o directamente robos. Usaba el dinero de una víctima para mantener el estilo de vida que necesitaba para atraer a la siguiente. Pero esta vez había cometido un error. Se había casado con la hija de un viejo que no se iba a dejar engañar. Con toda esa información desarrollé un plan que no solo protegería mi patrimonio, sino que desenmascaría a Damián delante de toda la familia. Primero, fingí que estaba considerando su propuesta de vender la casa. Le dije que me parecía una idea interesante, que quería conocer más detalles sobre las inversiones que me proponía. Damián se emocionó. Pensó que había ganado. Empezó a presionarme más, a insistir con que tomara la decisión rápido, porque las oportunidades de inversión no esperaban. Mientras tanto, yo estaba coordinando mi contraataque. Contacté a un abogado especialista en estafas matrimoniales. Le mostré toda la información que había reunido sobre Damián. El abogado me confirmó que tenía suficiente evidencia para denunciarlo penalmente. También contacté a las exesposas de Damián. Todas habían sido víctimas del mismo esquema. Todas estaban dispuestas a testificar contra él si era necesario. Pero yo tenía un plan mejor que una denuncia penal. Tenía un plan que iba a humillar a Damián delante de toda la familia y hacer que se fuera de nuestras vidas para siempre. Durante 2 meses, seguí fingiendo que estaba convencido de vender la casa. Damián traía tasadores, agentes inmobiliarios, supuestos compradores interesados. Todo era parte de su teatro para convencerme de que era una gran oportunidad. Y yo seguía el juego, preguntando detalles, pidiendo explicaciones, mostrándome cada vez más interesado en sus propuestas de inversión. Jorge y Marta también empezaron a frecuentar más mi casa. Damián les había dicho que probablemente yo iba a vender, y ellos empezaron a comportarse como si ya fueran los nuevos dueños. Marta empezó a hacer comentarios sobre cambios que haría en la casa. Jorge empezó a medir espacios para sus muebles. Los dos hablaban como si fuera un hecho que se iban a mudar ahí. Cuando nos mudemos acá, decía Marta, vamos a cambiar esa cocina, está muy anticuada. Cuando esto sea nuestro, decía Jorge, vamos a hacer una ampliación en el fondo. Cuando esto sea nuestro, como si mi casa ya les perteneciera. Verónica también empezó a actuar como si la venta fuera inevitable. Empezó a traer catálogos de departamentos pequeños donde yo podría mudarme después de vender. Mira, papá, me decía, este departamento está perfecto para vos. Tiene una habitación, un baño, una cocinita, todo lo que necesitas. Todo lo que necesitaba. Según mi hija, un hombre de 72 años que había construido una empresa próspera y había criado una familia solo necesitaba un departamento de un ambiente. El nivel de condescendencia era increíble. Toda la familia había decidido que yo era incapaz de manejar mi propia vida y que ellos sabían mejor que yo lo que me convenía. Pero llegó el momento de la verdad. Un mes antes de que Damián viniera con su ultimátum sobre mudar a sus padres, yo ya tenía todo preparado. Había contactado a un escritano, había preparado todos los documentos necesarios, había coordinado con el abogado y con las exesposas de Damián. El día que Damián me dijo que sus padres se mudaban mañana, yo sabía que era el momento perfecto para ejecutar mi plan. Me parece perfecto, le dije con una sonrisa. Esta casa es ideal para ellos. Damián no podía creer lo fácil que había sido. ¿En serio estás de acuerdo?, se me preguntó. Completamente de acuerdo, le respondí. De hecho, quiero hacer las cosas bien. Mañana vamos todos a la escribanía para formalizar la transferencia. ¿La transferencia?, preguntó Damián, confundido. Sí, la transferencia de la propiedad. Si tus padres se van a mudar acá, es justo que la casa sea de ellos. Voy a donársela. Damián se quedó helado. Una donación no era parte de su plan. Él quería que yo vendiera la casa para darle el dinero a él, no que se la regalara a sus padres. No, Esteban, no entendiste, me dijo rápidamente. La idea era que vos vendieras la casa e invirtieras esa plata. Mis viejos solo se iban a quedar temporalmente. ¿Temporalmente? ¿Por qué temporalmente? Si la casa es perfecta para ellos, como dijiste, lo mejor es que sea de ellos para siempre.
Damián empezó a transpirar. Su plan se le estaba escapando de las manos. Además, seguí, ya hablé con el escribano. Mañana a las 10 de la mañana nos espera para hacer la escritura de donación. Jorge y Marta van a ser los nuevos dueños de esta propiedad. No podés hacer eso, me gritó Damián. ¿Por qué no? Es mi casa, puedo hacer lo que quiera con ella. Esa noche, Damián llamó a Verónica desesperado. Yo escuché la conversación desde mi cuarto. Tu padre se volvió loco, le gritaba por teléfono. Quiere regalarle la casa a mis viejos. Tenés que convencerlo de que no lo haga. ¿Por qué es tan malo que les regale la casa?, le preguntó Verónica. Porque esa casa vale una fortuna. Si la vende, podemos usar esa plata para invertir. Si se la regala a mis padres, perdemos todo. Perdemos. Damián hablaba del dinero de la venta de mi casa como si fuera suyo. Al día siguiente, a las 10 en punto, todos estábamos en la escribanía. Yo, Damián, Verónica, Jorge y Marta. Damián había pasado la noche tratando de convencerme de cambiar de opinión, pero yo me mantuve firme. Es la decisión correcta, le decía. Tus padres necesitan un lugar mejor donde vivir, y mi casa es perfecta para ellos. Jorge y Marta no entendían nada de lo que estaba pasando. Damián les había dicho que íbamos a firmar unos papeles, pero no les había explicado que se iban a convertir en dueños de una propiedad que valía más de $200,000. El escribano empezó a leer la escritura de donación. El señor Esteban Salinas dona la totalidad de la propiedad ubicada en... Empezó. Un momento, interrumpió Jorge. ¿Qué está pasando acá? Te estoy regalando mi casa, le expliqué. Damián me dijo que era perfecta para ustedes, así que decidí donársela. Jorge se puso pálido. Marta empezó a llorar. Esteban, me dijo Jorge, nosotros no podemos aceptar esto, es demasiado. ¿Por qué no? ¿No querían mudarse a mi casa? Sí, pero no sabíamos que ibas a regalárnosla. Damián intervino rápidamente. Papá, mamá, él no está en sus cabales, no puede tomar una decisión tan importante. ¿Por qué no estoy en mis cabales?, le pregunté. Ayer me dijiste que era una decisión inteligente que tus padres se mudaran a mi casa. Hoy estoy formalizando esa decisión. El escribano siguió leyendo. Cuando llegó a la parte que establecía que la donación era irrevocable e irreversible, Damián explotó. Esto es una locura. No pueden firmar esto. ¿Por qué no?, le pregunté con inocencia. ¿No querías que tus padres vivieran en mi casa? Sí, pero no de esta manera. ¿De qué manera entonces? Damián se dio cuenta de que no podía explicar su verdadero plan sin revelar sus intenciones. Se quedó callado, furioso. Jorge y Marta firmaron la escritura como si estuvieran en un sueño. En 5 minutos se habían convertido en propietarios de una casa que nunca podrían haber comprado con sus ingresos. Cuando salimos de la escribanía, Damián me agarró del brazo. ¿Qué acabas de hacer?, me preguntó entre dientes. Exactamente lo que vos querías, le respondí. Tus padres ahora tienen una casa perfecta donde vivir. Vos sabés que no era eso lo que yo quería. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué querías? Damián se dio cuenta de que había revelado demasiado. Si admitía que quería que yo vendiera la casa para darle el dinero a él, quedaría expuesto como el oportunista que era. Esa noche, Jorge y Marta vinieron a hablar conmigo. Estaban abrumados por lo que había pasado. Esteban, me dijo Jorge, no podemos quedarnos con tu casa, es injusto. ¿Por qué es injusto?, les pregunté. Porque es demasiado generoso, porque vos necesitas esa casa. Yo no necesito esta casa, les dije. Tengo otras propiedades donde puedo vivir cómodamente. Era cierto. Durante los 40 años que había trabajado como maestro mayor de obras, había comprado varias propiedades como inversión. Tenía un departamento céntrico, una cabaña en las sierras y una casa más pequeña en otro barrio. La casa que les había donado era la más grande y la que tenía más valor sentimental, pero no era la única propiedad que tenía. Pero entonces, me preguntó Marta, ¿por qué nos la regalaste? Ahí les conté toda la verdad. Les expliqué quién era realmente Damián, cuál era su plan, cómo había usado a Verónica para acceder a nuestro patrimonio familiar. Jorge y Marta no podían creer lo que estaban escuchando. ¿Nuestro hijo es un estafador?, preguntó Marta con lágrimas en los ojos.
Su hijo, les expliqué, se casa con mujeres que tienen patrimonio para robarles todo lo que tienen. Después se divorcia y busca a la siguiente víctima. Les mostré el informe del detective privado. Los nombres de las exesposas, los montos que había estafado, los antecedentes legales que tenía en otras ciudades. Jorge se puso furioso. ¿Cómo pudo hacernos esto? ¿Cómo pudo usar nuestro nombre para estafar gente? Porque sabía que ustedes nunca sospecharían de él, les respondí. Porque confió en que su propia familia no se daría cuenta de lo que estaba haciendo. Esa noche, Jorge y Marta confrontaron a Damián. La discusión duró horas. Damián trató de negar todo, de inventar excusas, de convencerlos de que yo los había manipulado. Pero cuando Jorge le mostró el informe del detective, cuando le leyó los testimonios de las ex esposas, Damián no tuvo más remedio que admitir la verdad. «Está bien», les gritó finalmente. «Es cierto, me casé con Verónica por su dinero y planeaba conseguir también el del viejo. ¿Y qué? Así funciona el mundo». Jorge y Marta se sintieron traicionados, humillados, destrozados. Su propio hijo había estado usando su nombre para cometer estafas matrimoniales. Al día siguiente, fueron ellos mismos quienes le contaron todo a Verónica. Mi hija no quería creer lo que estaba escuchando. Había estado tan enamorada de Damián que había ignorado todas las señales de alarma. «No puede ser cierto», decía. «Damián me ama». «Verónica», le dijo Jorge con lágrimas en los ojos, «tu marido nos confesó anoche que se casó con vos por tu dinero». Cuando Verónica vio el informe del detective, cuando leyó sobre las otras esposas que habían sido estafadas de la misma manera, cuando entendió que toda su relación había sido una mentira elaborada, se desplomó. Había perdido todas sus propiedades, todos sus ahorros, 2 años de su vida por un hombre que nunca la había amado. Damián trató de arreglar la situación. Vino a mi casa a suplicarme que lo ayudara a convencer a Verónica de que las cosas no eran como parecían. «Esteban», me dijo, «sé que no empezamos bien, pero podemos arreglar todo esto. Verónica me quiere, yo la quiero a ella. Lo del dinero fue un malentendido». «¿Qué malentendido?», le pregunté. «Yo nunca quise robarle nada a nadie. Solo quería hacer buenas inversiones para todos». «¿Con qué dinero? Porque, según el informe del detective, vos no tenés ni un peso». Damián se quedó callado. «Además», seguí, «ya no importa lo que vos querías o no querías. Lo importante es lo que conseguiste». «¿Qué conseguí?» «Que toda la familia se diera cuenta de quién sos realmente. Que tus propios padres se avergüencen de llevarte tu apellido. Que tu esposa sepa que se casó con un mentiroso». Damián me miró con odio. «Vos planeaste todo esto. Vos me tendiste una trampa». «No te tendí ninguna trampa», le respondí. «Simplemente te di exactamente lo que pediste. Vos querías que tus padres se mudaran a mi casa. Ahora la casa es de ellos. Sabés perfectamente que no era eso lo que yo quería». «¿Ah, no? Entonces explícame qué querías exactamente». Damián no podía explicarlo sin admitir que había planeado estafarme. «Lo que pasa», le dije, «es que vos creías que yo era un viejo tonto al que ibas a poder manipular fácilmente. Creías que me ibas a convencer de vender mi casa para darte la plata a vos. Eso no es cierto». «¿No? Entonces, ¿por qué estás tan enojado de que se la haya regalado a tus padres en lugar de vendérsela a extraños?» No supo qué responder. «La diferencia entre vos y yo», le dije finalmente, «es que yo trabajé 40 años para conseguir lo que tengo. Vos pensás que podés conseguir lo mismo casándote con mujeres que trabajaron para tenerlo». Damián se fue de mi casa ese día y nunca más volvió. Una semana después, Verónica le pidió el divorcio. El proceso de divorcio fue rápido porque no había bienes para dividir. Todo el patrimonio de Verónica había sido dilapidado en las supuestas inversiones de Damián. Pero mi hija había aprendido una lección valiosa, que no todo lo que brilla es oro, que hay personas que ven el amor como una oportunidad de negocio, que hay que protegerse de quienes se acercan con intenciones ocultas. Jorge y Marta se mudaron a mi casa, como había planeado Damián, pero en lugar de ser parte de una estafa, se convirtieron en mis compañeros de vida. Resultó que Jorge y Marta eran gente maravillosa que había tenido la mala suerte de criar a un hijo estafador. Durante los meses siguientes, vivimos juntos como una familia verdadera.
Jorge me ayudaba con el mantenimiento de la casa y el jardín. Marta cocinaba comidas deliciosas y mantenía todo impecable. Yo les contaba historias de mis años como constructor y ellos me contaban de sus vidas trabajadoras. Se convirtieron en los padres que nunca había tenido y yo me convertí en el hijo que ellos merecían tener. 6 meses después de la escritura de donación, Jorge y Marta me hicieron una propuesta que me emocionó hasta las lágrimas. «Esteban», me dijo Jorge, «queremos que vuelvas a ser el dueño de esta casa». «¿Por qué?», les pregunté. «Salinas, porque nos dimos cuenta de por qué nos la regalaste», me respondió Marta. «No fue solo para evitar que Damián se quedara con la plata, fue para enseñarnos una lección sobre la familia verdadera». Tenían razón. Mi donación había sido más que una maniobra para frustrar los planes de Damián. Había sido una manera de demostrar que la generosidad verdadera no espera nada a cambio. «Esta casa», siguió Jorge, «debe quedar en la familia Salinas. Vos la construiste, vos la merecés. Ustedes también son familia Salinas ahora», les dije. «Sí, pero somos familia por elección, no por sangre. Y esa es la familia más valiosa de todas». Decidimos entonces que la casa quedaría a nombre de los 3. Jorge, Marta y yo como propietarios conjuntos. Una familia elegida que había nacido de las cenizas de una estafa frustrada. Verónica también se recuperó poco a poco. El divorcio la había dejado sin patrimonio, pero también sin las mentiras que habían envenenado su vida durante 2 años. Empezó a reconstruir su vida financiera y emocional. Conoció a un hombre honesto que la valoraba por quien era, no por lo que tenía. Se casó por 3ª vez, pero esta vez con alguien que la amaba de verdad. Damián desapareció de nuestras vidas completamente. Supimos por Jorge y Marta que había intentado contactarlos para pedirles dinero, pero ellos le cerraron la puerta definitivamente. La última vez que tuvimos noticias de él, estaba viviendo en otra ciudad, probablemente buscando a su próxima víctima. Hoy, 2 años después de que Damián me dijera que mi casa era perfecta para sus padres, vivo en esa misma casa con Jorge y Marta. Pero la relación que tenemos no tiene nada que ver con lo que Damián había planeado. En lugar de ser un viejo al que despojaron de su patrimonio, soy parte de una familia que eligió amarse por encima de las diferencias de sangre. En lugar de perder mi casa, la convertí en un hogar verdadero donde 3 personas mayores se cuidan y se respetan mutuamente. En lugar de ser víctima de una estafa, me convertí en el protagonista de una historia sobre cómo la inteligencia y la experiencia pueden derrotar a la codicia y la manipulación. La sorpresa que preparé para Damián no fue solo la donación de la casa. Fue demostrarle que subestimar a una persona mayor puede ser el error más caro de la vida. Porque los viejos no somos tontos, solo somos pacientes. Y cuando llegó el momento de actuar, yo estaba completamente preparado. La experiencia con Damián me enseñó muchas cosas importantes sobre la naturaleza humana. Me enseñó que hay personas que ven a los demás como oportunidades de negocio, que hay gente que considera que la edad es sinónimo de vulnerabilidad, que existen depredadores que se especializan en atacar a quienes creen indefensos, pero también me enseñó que la experiencia de vida es un arma poderosa, que 72 años de observar personas me habían dado la capacidad de leer intenciones ocultas, que 4 décadas construyendo cosas me habían enseñado a planificar con precisión. Durante estos 2 años he reflexionado mucho sobre lo que pasó. He pensado en las señales que Damián había dado desde el principio, en las oportunidades que tuve de detenerlo antes, en las decisiones que tomé para proteger a mi familia. Lo que más me impresiona es cómo Damián había calculado cada movimiento. No era un estafador improvisado. Era un profesional que había estudiado nuestro patrón familiar, que había identificado nuestros puntos débiles, que había diseñado una estrategia específica para nosotros. Había elegido a Verónica no solo porque tenía patrimonio, sino porque tenía un padre viudo que también representaba una oportunidad. Había cultivado la relación con paciencia, esperando el momento adecuado para sugerir que yo vendiera mi casa. Su error fue subestimar al objetivo principal de su estafa. A los 72 años, uno ha visto suficientes tipos humanos como para reconocer a los depredadores.
Ha pasado por suficientes situaciones complicadas como para desarrollar instintos de supervivencia. Ha tomado suficientes decisiones importantes como para confiar en su propio juicio. Jorge y Marta me dijeron algo que me marcó mucho. Esteban, me dijo Jorge un día mientras trabajábamos en el jardín, nosotros criamos a Damián con los mismos valores que criaste vos a Verónica, pero él eligió un camino diferente. Es cierto, los hijos no siempre reflejan los valores de sus padres. A veces, a pesar de todos los esfuerzos, algunos salen torcidos. Jorge y Marta habían sido padres trabajadores, honestos, sacrificados. Pero Damián había elegido la ambición sin escrúpulos por sobre la integridad. La diferencia, me dijo Marta, es que vos supiste detectar a tiempo quién era realmente. Nosotros nos dimos cuenta demasiado tarde. Pero no era solo una cuestión de tiempo. Era una cuestión de experiencia. Yo había construido mi patrimonio ladrillo por ladrillo, trabajando con todo tipo de personas. Había aprendido a distinguir entre quienes querían hacer negocios honestos y quienes buscaban aprovecharse. Damián había aplicado las técnicas de un vendedor sin escrúpulos. Primero había creado necesidad artificial. Tu casa es muy grande para vos solo. Después, había ofrecido una solución conveniente. Podrías invertir esa plata. Finalmente había creado urgencia. Las oportunidades no esperan. Son las mismas técnicas que usan para vender autos usados en mal estado o seguros innecesarios, pero aplicadas a una estafa matrimonial de largo plazo. El detective privado me había contado detalles fascinantes sobre el modus operandi de Damián. Siempre elegía mujeres de entre 35 y 45 años, preferentemente divorciadas, con patrimonio pero solas emocionalmente. Siempre se presentaba como empresario exitoso, siempre manejaba autos llamativos que en realidad alquilaba, siempre hablaba de inversiones y oportunidades que nunca existían, y siempre tenía una historia personal diseñada para generar empatía, padres humildes que habían hecho sacrificios por él, un pasado de esfuerzo y superación que justificaba su éxito presente. Todo mentira, todo calculado para tocar las fibras emocionales correctas. ¿Sabes lo que más me impresiona de toda esta historia?, me preguntó el detective cuando me entregó el informe final. Que vos fuiste el primero que logró darle vuelta a la situación. Aparentemente ninguna de las familias anteriores había logrado desenmascarar a Damián antes de que completara su estafa. Todas habían sido víctimas pasivas que se habían dado cuenta de la verdad demasiado tarde. ¿Qué fue diferente en este caso?, le pregunté. Que Damián se enfrentó a alguien que tenía más experiencia que él, alguien que había visto más mundo, que había conocido más gente, que había desarrollado mejores instintos. Es una lección importante para todos los adultos mayores. Nuestra edad no es una debilidad, es una fortaleza. Nuestros años no nos hacen vulnerables, nos hacen sabios. Claro que hay cosas que se vuelven más difíciles con el tiempo. La salud se complica, la tecnología cambia más rápido de lo que podemos adaptarnos. Algunos jóvenes nos tratan con condescendencia, pero también hay cosas que mejoran con la edad. La capacidad de leer personas, la habilidad para detectar mentiras, la experiencia para reconocer patrones de comportamiento sospechoso. Damián había contado con que yo fuera un viejo confundido que se dejaría manipular fácilmente. En lugar de eso, se encontró con alguien que había visto estafadores mucho más sofisticados que él. Durante mis 40 años en la construcción, había tratado con proveedores deshonestos, contratistas que desaparecían con el dinero por adelantado, clientes que trataban de no pagar por trabajos terminados. Había aprendido a pedir referencias, a verificar antecedentes, a desconfiar de ofertas demasiado buenas para ser ciertas. Había desarrollado un olfato para detectar cuando alguien me estaba mintiendo. Esas habilidades, que había perfeccionado en 4 décadas de trabajo, fueron las que me permitieron ver a través de la fachada de Damián. La donación de la casa no había sido solo una maniobra táctica, había sido una declaración de principios, había sido mi manera de demostrar que entendía perfectamente el juego que Damián estaba jugando. Al darle exactamente lo que había pedido, pero de una manera que frustraba completamente sus planes, le había enseñado que había subestimado gravemente a su oponente. Y al mismo tiempo,
había protegido mi patrimonio de una manera que ninguna medida legal habría podido igualar. En lugar de esperar a que Damián completara su estafa para después tratar de recuperar el dinero robado, había convertido su propio plan en su destrucción. Jorge me contó después que Damián había pasado semanas tratando de encontrar alguna manera de anular la donación. Había consultado con abogados, había investigado precedentes legales, había buscado cualquier resquicio que le permitiera acceder al valor de la propiedad. Pero la escritura había sido redactada de manera perfecta. La donación era irrevocable, irreversible, y había sido hecha con todas las formalidades legales necesarias. Damián se había quedado sin nada, sin la casa, sin el dinero de Verónica que ya había gastado, sin posibilidad de continuar con su estafa. Lo más gracioso, me dijo Jorge riéndose, es que él nos culpaba a nosotros por arruinar su plan, como si fuéramos cómplices tuyos en lugar de víctimas de sus mentiras. Hasta el final, Damián había sido incapaz de asumir la responsabilidad por sus propias decisiones. Para él, siempre la culpa era de otros, de las esposas que se resistían a darle dinero, de las familias que no confiaban en él, de las circunstancias que conspiraban contra él. Nunca se le ocurrió que el problema era él mismo. Marta me hizo una pregunta muy inteligente unas semanas después de todo el escándalo. Esteban, me dijo, ¿vos sabías desde el principio que Damián era un estafador? No desde el principio, le respondí honestamente. Al principio solo me daba mala espina, pero cuando empezó a presionar para que vendiera la casa, ahí entendí que había algo más. ¿En qué momento decidiste investigarlo? Cuando me di cuenta de que no me estaba pidiendo que vendiera la casa para mi beneficio, me estaba pidiendo que la vendiera para el beneficio de él. Esa había sido la diferencia crucial. Si Damián hubiera estado genuinamente preocupado por mi bienestar, habría respetado mi decisión de quedarme en mi casa. Habría buscado maneras de ayudarme a mantenerla en lugar de presionarme para venderla. Pero desde el primer momento, su agenda había sido clara: convertir mi patrimonio inmobiliario en líquido para poder acceder a él. ¿Y la donación?, me preguntó Marta. ¿Cuándo se te ocurrió esa idea? Cuando me di cuenta de que Damián estaba usando a ustedes como excusa para justificar sus planes, pensé que sería poético que ustedes fueran quienes realmente se beneficiaran. La verdad es que la donación había sido inspirada también por genuino cariño hacia Jorge y Marta. Durante los meses que los había conocido, había visto que eran gente buena que había tenido mala suerte con su hijo. Merecían algo bueno en sus vidas. Merecían la seguridad de tener una casa propia después de décadas de trabajo honesto. Y merecían saber que no todas las personas que conocían iban a tratar de aprovecharse de ellos. La donación había sido mi manera de demostrarles que existía la generosidad verdadera, no solo la manipulación disfrazada de generosidad que su hijo había estado practicando. Durante estos 2 años viviendo juntos, Jorge, Marta y yo hemos desarrollado una dinámica familiar muy especial. No somos familia de sangre, pero somos familia de elección. Y esa es a veces la familia más fuerte de todas. Jorge me ayuda con proyectos de mantenimiento que requieren 2 personas. Marta cocina platos regionales que me recuerdan a mi infancia. Yo les cuento historias de mis años como constructor y ellos me cuentan de sus trabajos, sus viajes, sus experiencias. Tenemos rutinas establecidas, desayunamos juntos todas las mañanas, cada uno se encarga de ciertas tareas domésticas. Por las tardes jugamos cartas o vemos películas clásicas en la televisión. Es la vida tranquila que siempre había imaginado para mi vejez, pero que nunca había tenido porque estaba demasiado ocupado trabajando o preocupándome por Verónica. Verónica viene a visitarnos regularmente. Su experiencia con Damián la había hecho más cautelosa, pero también más sabia. Su nuevo marido, Pablo, es un contador honesto que trabaja en una empresa familiar. «Papá», me dijo Verónica la semana pasada, «gracias por haber salvado mi patrimonio y mi dignidad». «¿Cómo salvé tu dignidad?», le pregunté. «Porque me enseñaste que no tenía que aceptar ser víctima, que podía defenderme, que tenía derecho a exigir honestidad en mis relaciones». Es cierto, una de las lecciones más importantes de toda esta experiencia es que las víctimas no tienen que quedarse siendo víctimas para siempre, que se puede contraatacar,
que se puede recuperar el control, que se puede convertir la situación en una victoria. Pero para eso hace falta estar dispuesto a tomar riesgos calculados, a confiar en la propia inteligencia, a actuar en lugar de solo reaccionar. La mayoría de las víctimas de estafas se quedan paralizadas por la sorpresa, por la humillación, por el miedo de empeorar las cosas. Aceptan pérdidas que podrían evitar porque no saben cómo defenderse. Yo tuve la ventaja de la experiencia y de haber detectado la estafa antes de que se completara. Pero también tuve la ventaja de estar dispuesto a apostar fuerte para proteger lo que era mío. La donación de la casa había sido una apuesta arriesgada. Si hubiera calculado mal, si Jorge y Marta hubieran resultado ser cómplices de Damián, habría perdido mi propiedad sin conseguir nada a cambio. Pero había evaluado correctamente el carácter de Jorge y Marta. Había visto que eran tan víctimas de Damián como lo era Verónica, que había apostado a que valorarían la honestidad por sobre el dinero fácil. La apuesta había resultado. Hoy, mientras escribo estas memorias en el mismo estudio donde Damián me había anunciado que sus padres se mudaban mañana, no puedo evitar sonreír recordando su cara de sorpresa cuando le dije que me parecía una idea excelente. Damián había creído que tenía todo calculado. Había subestimado la inteligencia de un viejo de 72 años que había construido su vida ladrillo por ladrillo. Y había pagado caro esa subestimación. ¿Me arrepiento de algo de lo que hice? No. Protegí mi patrimonio, desenmascaré a un estafador, salvé a mi hija de un matrimonio destructivo y encontré una nueva familia en Jorge y Marta. ¿Habría hecho algo diferente? Tal vez habría actuado más rápido para evitar que Verónica perdiera tanto dinero. Pero también entiendo que a veces las lecciones más importantes son las que más caro cuestan. La experiencia con Damián me confirmó algo que había sospechado durante años, que la edad no es una desventaja en las batallas de la vida, es una ventaja tremenda para quienes saben usarla. Y vos, que me estás escuchando desde tu ciudad, ¿tenés yernos, nueras o familiares políticos que te miran como si fueras una oportunidad de negocio? ¿Hay gente en tu entorno que evalúa tu patrimonio con más interés que tu bienestar? Si la respuesta es sí, recordá esta historia. Recordá que la experiencia es poder, que la paciencia es estrategia, que la generosidad bien dirigida puede ser el arma más poderosa contra la codicia. Y sobre todo, recordá que nunca es demasiado tarde para preparar una sorpresa que deje a los aprovechadores con la boca abierta. Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Y contame también si esta historia te ayudó a reflexionar sobre cómo protegerte de quienes podrían querer aprovecharse de vos. Porque al final, la mejor defensa contra los depredadores es demostrarles que eligieron mal a su presa.